Buenas tardes, nos encontramos en el espacio de tus derechos. En esta ocasión estaremos hablando sobre el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Es un sistema de enjuiciamiento penal diferente al de adultos y que se caracteriza por una serie de elementos que van a ser dilucidados en este día. Les agradezco mucho la presencia a la jueza de impugnación, María Angélica Álvarez Garfias, y también al juez de impugnación, Eduardo Breceda Cueva. Son jueces de impugnación justamente en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes en el estado de Guanajuato. Muchísimas gracias por acompañarnos, o más bien por recibirnos aquí en sus instalaciones. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, este sistema de justicia para adolescentes es algo que de pronto parecería ser conocido por mucha gente, pero en el imaginario colectivo o en la cultura coloquial, lo que se hablaba antes era de los famosos tutelares. Si algún adolescente cometía una cierta conducta, se hablaba del tutelar, pero esto ha tenido ya una serie de transformaciones y yo quisiera preguntarte, Angélica, ¿qué es este Sistema Integral de Justicia para Adolescentes? Mire, maestro, quisiera empezar para comentar que el Estado tiene al Sistema Integral de Justicia para Adolescentes desde el 2006. Entramos en funciones el 12 de septiembre precisamente del 2006. Ahora, en últimas fechas, con lo que es el sistema ya propio acusatorio específico en materia de adolescentes. ¿Qué es el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes? Yo lo veo en estas vertientes. La vertiente de infraestructura, que es exigido por la Constitución, en la vertiente de los operadores y una importante que es la especialidad de los que estamos inmersos en un sistema integral. Porque la infraestructura, viendo lo que va a captar el sistema es específicamente a los muchachos que han cometido una conducta tipificada como delito. Vamos a resolver sobre la responsabilidad especial que ellos tienen en esa comisión y se necesita la infraestructura. Es decir, se necesita del juzgador, se necesita del defensor, se necesita del Ministerio Público y una serie de apoyos interinstitucionales en la cuestión de contenciones psicológicas, familiares, de trabajo social. Entonces, es la infraestructura que requiere el sistema para operar, porque es obligación de quienes tenemos el manejo de los muchachos, de los adolescentes que en el caso específico han infringido la ley, es precisamente tener para la atención de estas conductas específicas. La cuestión de operatividad, decía hace rato, es quiénes vamos a ser los actores en este sistema y los actores, bueno, es el juzgador, el defensor, el Ministerio Público y desde hace rato todo el apoyo que debemos tener afuera de instituciones civiles, de instituciones de gobierno, precisamente para apoyar la problemática de estos adolescentes. La especialización, ¿por qué lo veo en esa integralidad? Porque solamente, podemos operarlo quien tiene un conocimiento, de lo que es a quién va dirigido este sistema, es adolescentes. Y un ejercicio que a mí me ha sido interesante para yo entender dónde estoy, es precisamente voltearme a la etapa de adolescencia. No es igual un adolescente que un adulto. El tratamiento que debemos dar en todas las esferas es diferente. Y en la cuestión jurídica, para mí es importantísimo hacer no diferencia, pero sí un trato diferente, especializado a los muchachos. Nosotros tenemos que entender, los que estamos manejando el sistema, pues estamos tratando con adolescentes que son personas en desarrollo, que pertenecen a un grupo etario diferente, que este trato
trae sus antecedentes internacionales y por constitución, y que forzosamente tenemos que tener esa empatía, ese conocimiento jurídico, esa herramienta socioeducativa, es integralidad. Así entiendo yo el sistema. Eduardo, ¿por qué se hace necesario que exista un sistema especializado para adolescentes? Y asociado con esta pregunta, creo que valdría la pena dejar claro en cuáles son estos grupos de edad que son aquellas personas a las que se les somete a este sistema especial. Sí, gracias, maestro. Bueno, es no solo necesario, creo que es indispensable que haya un sistema especializado en adolescentes, porque la respuesta que se tiene que dar cuando se está frente al fenómeno del delito debe de variar dependiendo de quién lo comete. Es decir, este sistema va dirigido a los jóvenes que van entre 12 años a menos de 18 años. Y la respuesta que se tiene que dar frente a ese fenómeno debe ser muy distinta de un adulto. ¿Por qué? Porque precisamente es en esta etapa en la que se encuentra este joven, en la que tiene como finalidad el que no sea una persona adulta que se vuelva o que esté nuevamente inmerso en conductas delictuosas. De ahí que este sistema debe de garantizar los mismos derechos que tiene una persona adulta, pero adicionados a que son personas en desarrollo. Es decir, siempre les pongo a los jóvenes este ejemplo que se me hace como muy claro, el que el joven es como esa planta que apenas va creciendo. Entonces, si una planta se va chueca, es decir, hacen conductas de riesgo que los llevan a que se vean en conductas delictuosas, la respuesta que se tiene que dar no es a través de penas de prisión, de manera retributiva, no ver a la sanción como un castigo, sino con una finalidad socioeducativa, es decir, para prevenir futuras acciones delictuosas. Así, con el ejemplo que yo pongo de la planta, las medidas tienen como finalidad precisamente el que sea esa vara, ese palo que enderece al joven precisamente a un sendero de que respete las reglas, no solamente las reglas jurídicas, sino las reglas de convivencia ciudadana. Es decir, siempre hay reglas en la escuela, en la familia, en la sociedad, y obviamente hay que hacer énfasis precisamente en que debe de acatarlo. ¿Por qué? Porque en la adolescencia es precisamente cuando se da esos actos de rebeldía, esa búsqueda de la identidad que busca el joven, y que obviamente debemos de darle este tratamiento de manera distinta a un adulto. ¿Por qué? Porque no podemos castigarlo y precisamente no estigmatizarlo para acciones futuras. Son personas en formación, son personas que todavía no tienen plenitud. Así es. Y que además tienen ciertos derechos especiales que tienen que garantizársele. Y esto implica, a propósito de lo que comentabas, Angélica, que haya algunas características especiales que distingan a este sistema, que lo diferencien del sistema de los adultos, además de la infraestructura que nos comentabas. Bueno, yo creo que una característica que tiene nuestro sistema es la exigencia constitucional en la cuestión de la especialización. Nosotros lo tenemos por ordenamiento constitucional, por nuestra ley nacional, es una exigencia, internacionalmente para poder operar el sistema. ¿Cuáles son las características? Bueno, aparte de la especialidad que debemos tener los operadores, sí tiene rasgos particulares el sistema. ¿Por qué? Nosotros, de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, siempre tenemos que procurar mucho el interés superior del niño. Muchísimo, de acuerdo al artículo 3 de la Convención.
Y de ahí parten otros principios, el de la protección integral, parte el principio, bueno, muchísimos de la intervención mínima que debemos de tener las autoridades, porque Lalo lo comentaba hace rato, hay esperanza en los adolescentes y es mucho más pernicioso por la etapa que ellos tienen estar recluidos o recibir sanciones igual que adultos. Entonces se buscan medidas socioeducativas. Tenemos los principios precisamente también se refiere, la mínima intervención a que lo menos que vamos a poder al adolescente privar de ciertos derechos, en el caso específico de la libertad, nosotros tendremos que verlo como última razón para que tener a un muchacho con una medida cautelar privativo de libertad al margen del delito que sea en esa etapa. Y tenemos también la obligación de dar salida alterna, de lo judicializar lo menos que se puedan las cuestiones de los adolescentes. Tenemos que resguardar muchas características, precisamente porque estamos hablando de derechos de infancia también, y que nos hace distintos al tratamiento que se le debe dar a un adulto. A propósito de esto, de esta diferencia y de ese tratamiento diferente, diverso, distinto, ¿cuáles serían las conductas que pueden llevar al adolescente como lo has comentado, Eduardo, sí, son entre las personas entre los 12 años cumplidos y hasta los 18 años? ¿Cuáles son las conductas que los pueden llevar a un proceso judicial? Entre algunas, por supuesto, porque son diversas, pero ¿qué tipo de conductas podrían ser? Sí, gracias. En este sentido, los operadores en justicia para adolescentes aplicamos la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. En este sentido, en el artículo 164 se hace una serie de conductas o de hechos que la ley señala como delitos, de los cuales tenemos que observar y de los cuales solamente estas conductas ameritan internamiento preventivo en lo que se tramita el proceso y obviamente como sanción producto de que se les encontró responsable de ser así. ¿Cuáles son estos hechos? ¿Cuáles son estas conductas que la ley señala como delito? Bueno, es la violación sexual, las lesiones dolosas que pongan en peligro la vida o aquellas que dejen incapacidad permanente, robo con violencia física, delitos contra la salud, pero estamos hablando de delitos que ya tienen que ver más con el narcotráfico, extorsión agravada, trata de personas, secuestro, el homicidio, el terrorismo, y ese sería como un primer filtro. Un segundo filtro tendría que ser qué edad tiene este joven que cometió ese hecho. Si me permiten, sí, para continuar con ese tema, vamos a hacer un pequeño receso y volvemos para darle continuidad a esta cuestión que me parece que es fundamental. Volvemos en un segundo.